Vamos a reaccionar el día de hoy a la final del siglo y haremos un pequeño debate al final, obviamente, para hablar con la gente. A la final del siglo, la final del 2014, donde chocaron dos equipos grandes de Guayaquil. Dos equipos hermanos coincidieron para ser finalistas por un campeonato nacional, donde el Guayaquil se paralizó, donde Ecuador se paralizó y dio a mano a la llamada final del siglo, señoras y señores. Barcelona Sporting Club versus el Club Sport Emelec. Primero que nada, me gustaría repasar un poquito lo que es las alineaciones de cada uno. A ver, siglo 2014, alineaciones. Alineación. Aquí está. Aquí tenemos. Acepto, a ver. Alineaciones. Aquí tenemos las alineaciones de cada uno. De Emelec y de Barcelona, muchachos. A ver, vamos a ir primero con el subcampeón, con Barcelona. Vamos a ir primero con Barcelona. Barcelona formó en el arco con Máximo Banguera. En defensa con Checa y Pepino. De laterales, Pedro Pablo Velasco y Giovanni Nazareno. Tú ves esta defensa y te dan ganas de llorar. Dios, y así Barcelona llegó a una final en el 2014. En el mediocampo está por Peñafiel, Mateo Soyola y como extremos Eddie Esterilla y Alex Bolaños. Ya vamos a hablar un poquito del tema de Alex Bolaños, que sí está un poco raro, aunque dijeron que no. Dijo que que todo bien. A ver. Delantero está Cristian Suárez. Cristian el Chino Suárez. ¡Ay, Dios mío! Y el señor Ismael Blanco. Una leyenda del club, señor Ismael Blanco. Se ganó el cariño de la hinchada, pero por montón. Ahora sí, el campeón del 2014, el que le ganó la final del siglo. Alinea con Esteban Dreher en el arco, Achillier, Guagua, Narváez y Bagüí, Oscar Bagüí. En el mediocampo está Robert Urbano, Osvaldo Lastra, Pedro Quiñones y Jiménez. Y en la delantera comandada por el señor Ángel Mena. Ángel Mena y Miller. Miller, que vuelve a Emelec esta temporada. Bolaños. Lo que era Miller Bolaños en el 2014. Miller Bolaños en ese tiempo era una bestia. Era una bestia. Era una bestia, pero mal que arriba Emelec. Ángel Mena y Miller Bolaños eran una dupla. No la paraba nadie. Ahora sí, vamos a la reacción, muchachos. El 2014 nos dejó una final morbosa entre dos clubes grandes y populares del país. Dos equipos que conforman el clásico del astillero, siendo esta la principal rivalidad en el fútbol local. Por una parte Barcelona, el equipo con más hinchada en el territorio ecuatoriano y siendo la institución más ganadora del la mitad más uno país a nivel nacional. La mitad más Por otro uno. lado, Emelec, el primer campeón de nuestro fútbol y que hace no muy poco logró ser el segundo club tricampeón del fútbol ecuatoriano. Antes del 2014, ambos equipos habían tenido algunas definiciones por el campeonato, pero ninguna de ellas en una final. Esta historia cambiaría. Era la primer final. En el 2014, cuando los dos tuvieron el derecho de llegar hasta esa instancia. Pero ¿cómo llegamos hasta este punto? Brevemente repasemos el camino de los dos para llegar a la final. Emelec afrontaba el 2014 siendo el defensor del título. El año anterior el equipo eléctrico había puesto fin a la... Este es el bicampeonato de Emelec. El bicampeón del siguiente año saldría tricampeón. De 11 años sin campeonar y también quitó ese sabor amargo de 3 subcampeonatos seguidos. Gustavo Quinteros tomó las riendas del plantel a mitad del 2012. Se consolidó como campeón directo al año siguiente y para el 2014 el equipo con la misma base de jugadores continuó mostrando superioridad futbolística. Mira, lo vemos ahí a Marcos Caicedo, que también tuvo su paso por Barcelona, donde se ganó el cariño del club y siendo uno de los mejores en el 2017. Al resto.
Emelec se Por mantuvo más, sí era el invicto en mejor, sus primeros 9 era uno de los partidos. mejores. 5 de ellos habían sido en el Capuel, recinto en el que ningún rival tuvo oportunidad alguna de llevarse un punto. El Bombillo logró sumar 3 unidades en sus 5 cotejos como local, incluyendo algunas goleadas versus Deportivo Cuenca, Manta y Liga Deportiva Universitaria. En la Es que jornada no lo 6, paraba el nadie, 22 de Emelec. febrero se jugó el primer clásico del año. Barcelona apenas había acumulado un triunfo, por lo que Emelec era el favorito para este partido. Gol de Lastra a los 33 minutos y en el cierre del primer tiempo, con un error de Drer, Pinilla convirtió el 1-1 para Barcelona. Pero a los 68 nuevamente desde una pelota parada, Osvaldo Lastra marcó su doblete dándole el triunfo Golazo, a Emelec. Golazo. 2-1 en el primer clásico del año, pero el trabajo no estaba terminado. Y este Emelec lo gana en el Monumental, con gol de Lastra, sí, ahí lo vimos. El equipo de Guayaquil Golazo. siguió con su racha positiva hasta que visitó el Nacional. El Vitri venció al Bombillo 2-0 cortando el invicto de 9 partidos. Sin embargo, El en la siguiente Nachito se semana, hace Emelec presente. quitó propagando una goleada de 5-1. El equipo eléctrico ya No de te por lo sí puedo jugaba creer. bien, pero con su gente se hacía aún más Sí, fuerte. Emelec, lo que era Emelec en el Capuel en ese tiempo. Emelec en el Capuel era imparable, era imparable, totalmente imparable. Mira, aquí vemos también la aparición de Independiente del Valle. Todos a su favor se seguían dando y para la fecha 15 Emelec ya le sacaba 7 puntos de diferencia al 7 segundo puntos. puesto. Y en el, la se- jornada el segundo puesto en ese rato era la Liga Universitaria de Loja, Deportivo Universitario de Loja. La Liga de Loja que ahorita ya, lamentablemente, ya desapareció prácticamente, 15 ¿no? Emelec ya le Si no sacaba estoy mal, 7 la Liga de Loja puntos de desapareció diferencia ya. al segundo puesto. Problemas En la económicos. jornada 16 Emelec recibía al Olmedo, un cotejo sin complicaciones en el que fácilmente los dirigidos por Quinteros tenían que obtener una victoria, pero no fue así. Para sorpresa de todos, el equipo de Riobamba logró ganar en el campo. No te creo. Una defensa totalmente desordenada hizo que el Ciclón se ponga en ventaja. Y ya con las líneas adelantadas y en busca de revertir la situación, Olmedo logró poner el 2-0. Qué bien el Olmedo, Un balde de agua Qué fría pase que aún fue así ese. no generaba preocupación gracias a la ventaja muy de puntos bueno, que qué llevaba golazo. Emelec. 7 días después, en el mismo recinto de los Segundo clásico. clubes de Guayaquil Ahora en el Capuel, Barcelona versus Emelec. se volvían Segundo a ver clásico las caras. del año. Emelec abrió el marcador a los 43 minutos. Centro al Gol área de de Milan. Jiménez, error de Banguera, falta de Checa sobre Stracolursi que termina metiendo la pelota a las redes. Tracualursi. En la parte complementaria, Mena marcó el segundo gol que fue anulado incorrectamente. Ojo, yo para esto yo era pequeño, sí, estaba consciente, también sabía de a qué equipo iba, era pequeño, pero no tenía tanto el conocimiento del fútbol como lo tengo ahora, ¿no? Y estamos recapitulando todo y por eso yo me sorprendo a veces de muchas cosas, yo no recuerdo tanto, o sea, Pero era en los muy, últimos muy, muy minutos del chico. encuentro tuvo la revancha. Con asistencia de Bolaños, Ángel Mena Ahí va introdujo Miller, el balón el- a las redes liquidando Golazo. el clásico. 2-0 el 2-0. resultado final. Emelec le sacó 6 puntos de 6 a Barcelona en la primera Otro gol- etapa. gol de y no Miller. solo eso, sino que volvía a ganar un clásico de local luego de 4 años. Se pone la segunda y la de la victoria para el cuadro. Recordemos que 2 años antes de esto fue el 5-0. Después del parón mundialista y a falta de 5 partidos, De la Emelec nada el terminó dato. adueñándose el cupo a la final en la fecha 21 cuando se interpuso 2-0 el Deportivo Quito. Sí, es que ese Emelec era imparable. Entonces eso es importante cuando un grupo está Pedro de esa manera. Quiñones. Qué se importante corrieron fue los Pedro 200 Quiñones minutos del también para partido, Emelec y eso yo creo que es importante. en ese Y equipo. te da la pauta necesaria Qué para no solamente importante fue hacerte Pedro parte de local, Quiñones, sino ¿no? de visita. Emelec sacó muchos Qué puntos de importante visitante, y eso yo creo que es gracias al esfuerzo de todos los compañeros. Sí, difícil, complicado, pero A Chile en ese tiempo también era buen terminar así defensa, muy buen nos pone defensa. feliz y bueno, Pero no tenía existe demasiados nada errores, para a esta Chilier. segunda. Cada partido A Chile era bueno, pero con da lo una mejor y cantidad de bueno, a errores, pesar de todos los pero momentos difíciles que hemos vivido, todas las situaciones, todas las alegrías también, creo que este grupo se ha mantenido y bueno, eso es lo lindo de este grupo. El ver. equipo torero obtuvo su estrella Ahora sí. 14 en el 2012, rompiendo Claro, su sí. sequía de 14 años 2000, sin campeonatos. 2012. Sin embargo, cuando le tocó defender el título en 2013, no realizó un buen trabajo, Sí, cerrando el año no quinto fue en un la buen- tabla acumulada. un buen El año en 2014 Barcelona. parecía ser una copia del 2013. Carlos Isquia llegó como estratega para el club torero, pero le costaba un mundo sumar 3 puntos. En mayo, luego de perder el clásico 2-0, se dio la salida del técnico argentino. es que y en su Barcelona se caracteriza un montón por despedir directores técnicos y no ha cambiado. Sigue igual, sigue pasando lo mismo. Rubén Israel, gran técnico del club, que en paz descanse. plazo llegó Rubén Israel. Finalmente cerraron la etapa cuartos con 35 puntos. Para la segunda vuelta, Ismael Blanco arribó a Guayaquil como refuerzo en la ofensiva. Barcelona abrió la segunda etapa con un empate y una derrota. Con esto, pues, hacía pensar a la afición que la mala situación no se podía revertir. Lo malo que fue Federico Nieto, no le hacía un gol al arcoíris.
Federico Nieto llegó como el goleador del campeonato pasado. Y lo mal que lo hizo, muchachos. Lo mal que lo hizo Federico Nieto. Pero a partir de la jornada 3 es donde empezó la Ahí racha de está. victorias que terminó posicionando a Barcelona líder de la etapa. Sí. En la jornada 6 jugaba versus su clásico rival como local. El cuadro torero acumulaba 10 puntos y Emelec 7, pero con un partido menos, por lo que si Barcelona quería ampliar ventaja definitivamente tenía que ganar este encuentro. El clásico Claro. se desarrolló sin acciones claras. En el entretiempo se dio la novedad de que Miller Bolaños había cambiado Sí, esto sí me acuerdo porque esto sí lo vi en familia. Lo vi en familia y sí, le arrancaron la camiseta camiseta con su hermano, jugador que vestía de amarillo, y su segunda camiseta se rompió en el transcurso del partido, por lo que no pudo continuar en el cotejo. En Sí. el último cuarto de hora, pelotazo de Velasco Pero hacia igual. Cristian Suárez, que asistió a Ismael Blanco para que marque el 1-0 definitivo. Lo hizo Blanco. Blanco, para eso está el 9. Ismael Blanco. Victoria para ¿Qué los de Israel, que se llenaban amor de se le tiene a confianza y Ismael obtenían Blanco, 3 victorias más. Qué Ante amor se le Deportivo tiene a Ismael Cuenca, Blanco. Olmedo y Manta. En total, una seguidilla de 7 partidos ganados, pero esa racha tenía que llegar a su fin. En la jornada 10, ver. Independiente silenció el Estadio Monumental. Sorpresivamente terminaron ganando el partido 4-1. Barcelona 4-1. logró recomponerse en sus siguientes 2 encuentros, pero en su visita a Sangolquí volvieron a caer versus los del Valle, y no solo eso, sino que perdían el liderazgo. Este partido, el de Independiente del Valle 2, Barcelona 1, es el partido polémico, ¿no? Donde expulsan a Banguera, expulsan a Lanza y tiene que ponerse a tapar a Ismael Blanco. Blanco se tiene que poner de arquero. A mí me daba risa en ese tiempo, yo estaba pequeño, me daba risa, pero lo enojado que yo había visto a la gente ese día. Lo mal que estaba pasando la gente ese día. Porque, o sea, a mí la expulsión de Lanza se me hizo también ilógica. O sea, para mí Lanza no hizo nada. Y llegó y le expulsó. Después salió que sí, que le había hecho una seña de robo y que eso lo molestó el árbitro y la roja, etc. En la jornada 17, Pero sí. Emelec y Con Barcelona... ese partido es que Ismael Blanco se consagra como ídolo de Barcelona. Y atajó bien. Atajó bien. No es que para ser jugador y que no es arquero, lo hizo muy bien. jugaban supuestamente el último clásico del año. Ambos equipos necesitaron el triunfo. Emelec para Claro. recortar distancias y Barcelona para seguirle pisando el pie a Independiente. En la noche del 19 de noviembre empezaba el show. Emelec tuvo muchas oportunidades ¿Qué de tiro? gol, que todo en el primer tiempo, pero no pudo La concretar. cantidad de balones La más que clara, soltaba este Máximo, disparo de pero qué Quiñones buen que arquero se que era. estrelló en el travesaño. Barcelona jugando al contragolpe tuvo Ahí va Ismael una que Blanco. otra llegada, pero Blanco, escasa de el- peligro. no. Aún así, a los 78 minutos, Michael Jackson Quiñones generó el contraataque. Sí. Y al igual que en el anterior cotejo, el Chivo Suárez terminó asistiendo a Blanco. Suárez. Sí, Suárez, Ismael Blanco. última línea, viene el tiro centro. Era muy bueno Ismael Blanco. Con Era una muy bueno Ismael sutileza, Blanco. Era muy pase a bueno, la era muy red. buen 9. El goleador argentino. Era el Octavio Rivero antes de Octavio Rivero. 1-0 el resultado final. Ahora en esta mitad de año fue Barcelona el que se llevó 6 puntos de 6 versus Emelec. A falta Sí. de 5 partidos para el cierre del campeonato, Barcelona era segundo con 35 e Independiente líder con 40, por lo que el cuadro canario dependía de que los del Valle tengan una que otra caída. En los siguientes 3 La partidos, tuvieron, Barcelona sumó 7 puntos e Independiente 0, por lo que a falta de 2 Sí. fechas, Barcelona nuevamente era puntero. La posible definición de campeonato entre canarios y eléctricos cada vez era más real. En la jornada 21, Barcelona goleó a Moyucruna, Independiente Bien. también ganó y Emelec perdió contra el Deportivo Cuenca, por lo que Mira, oficialmente esa el pérdida campeonato contra el se Deportivo tenía Cuenca es lo que hace definir la en una final del final. ciclo. La pregunta era quién sería el rival, Barcelona o Independiente. No, pues sí, A ver. gracias a la ¿El gente chivo? por venir, sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, gracias a Dios se pudo ganar. Pero ahora falta un paso nada más para lo que será el partido en el Estadio Olímpico Atahualpa. Sí, gracias a Dios ya pudimos ganar un partido difícil, la primera final para nosotros. Ahora hay que pensar en el domingo, descansar bien para lo que sea un partido difícil. El domingo al mediodía, la fecha 22 se desarrolló en horario unificado. Con un Atahualpa Claro. pintado de amarillo, Barcelona logró interponerse al trencito azul con el solitario gol de Velasco. Independiente Bueno, Pablo también Velasco. ganó y con 46 puntos terminó quedándose a las puertas de la final del campeonato. Por lo que Barcelona, en Independiente ya asomando lo gran club que sería. Independiente ya asomando el nivel, Toreros, se abrazan todos. Sí, van para la final. Ahí es que van para la final. Su hinchada,
Barcelona va a disputar la final del fútbol ecuatoriano. El equipo de Rubén Israel sumó 48 puntos, 15 triunfos, 3 empates y 4 derrotas. Emelec, al igual que en la primera etapa, sumó 44 unidades, pero esta vez solo le alcanzó para ser tercero. Por su parte, Barcelona se adentraba a la final con más motivación y con más ganas que con fútbol, y hasta el día de hoy muchos cuestionan cómo Rubén Israel le dio funcionamiento a una plantilla tan limitada. Sí, es que recordemos la plantilla de Rubén Israel. Totalmente limitada en comparación al nivel que tenían los jugadores en ese tiempo. Al nivel que tenía Barcelona en la temporada pasada, que es de 2026, comparando nivel, hay una diferencia abismal. Y que Rubén Israel te haya hecho rendir a esta plantilla, que es muy limitada para el tiempo que era limitada. Como ahora han venido 1 millón de técnicos y con jugadores de renombre en el campeonato nacional no te han hecho funcionar el equipo. Es impresionante. Era impresionante lo de Rubén Israel. La final entre Barcelona y Emelec era una realidad. Por primera vez jugarían la definición del título cara a cara. Días antes de la fecha programada para este duelo, se oficializaba que cada final se jugaba sin hinchada visitante. A día de hoy, algo totalmente normal, pero para ese tiempo una noticia de gran calibre. El miércoles 17 de diciembre, es por todo el revuelo que ocasionaba de 64.000 espectadores en el Monumental, Barcelona y Emelec jugaban la final de ida. Como curiosidad, este era el primer clásico en el que Ángel Mena y Miller Bolaños saltaban juntos en el 11 inicial. Desde el minuto 1 los jugadores eléctricos impusieron su juego, con total dominación y control del balón. No era un problema aproximarse hacia el arco de Banguera. A los 19 minutos, Bolaños filtró un pase para que Mena defina y le dé la ventaja a Emelec. Lo sacaron a los dos. A las dos bestias. Por Miller Bolaños en el callejón y Ángel Mena que resuelve, marca el primero del partido. Barcelona, carente de ideas, estaba siendo superado y con centros forzados buscaba el error de la saga eléctrica, cosa que no sucedió. Exacto. Casi a los 40 minutos, Burbano tuvo a sus pies el segundo gol que fue despejado por Luis Checa. Minutos después, Emelec se acercó al área rival y el cabezazo de Lastra, para suerte de los amarillos, fue detenido por Banguera. A los 50, Alex Bolaños cometía una infracción sobre su hermano, tema que generaría revuelo días después. Sin alargar más, a los 88 minutos llegó el gol del empate. Centro de Esterilla y doble cabezazo en el área. Ismael Blanco, otra vez Ismael Blanco salvándole los papeles a Barcelona. Respiro a Barcelona. Otra vez. Qué grande, Rubén Israel, qué grande. El zorro blanco. Cuando el partido agonizado, Barcelona empata. Un encuentro el cariño que se le tiene a Blanco. Diferentes acciones, pero no las concretó. Dejando la euforia del gol, realmente era un resultado negativo para Barcelona, ya que jugando de local se lo vio ampliamente Emelec en el campo era muy fuerte. Y había que esperar hasta el domingo para saber quién iba a ser el nuevo campeón. El 21 de diciembre, al sur de la ciudad, Emelec saltaba a la cancha con Drer, Narváez, Guagua, Chilier, Bagüí, Burbano, Lastra, Quiñones, Jiménez, Mena y Bolaños. Por su parte, Barcelona alineaba con Banguera, Velasco, Pepino, Checa, Nazareno, Peñafiel, Bolaños, Oyola, Esterilla, Suárez y Blanco. La final daba inicio y no había vuelta atrás. Los azules apoyaban a su equipo desde las gradas del Capuel, mientras que en el Monumental la hinchada amarilla se reunía para presenciar por pantallas lo que iba a ser su pérdida. Sin cumplir el minuto de juego, Cristian Suárez... No puedes decirle eso. Lo que iba a ser su pérdida. Se tumbaba en el suelo por una molestia. Aún así, el juego continuaba y en el juego Cristian Suárez se tumbaba en el suelo por una molestia. Aún así, el juego continuaba y empezaban las aproximaciones de Emelec. La primera, el disparo sin peligro. Y en un rato vemos la patada criminal que le da Alex Bolaños a Miller. Este partido. Alex Bolaños en campo rival fue sobre la marca. No entiendo, nunca entendí la necesidad de la patada. De su hermano y cometió una falta la primera amarilla de amonestación. Claro, sí. Lo extraño ocurriría. Pero es que eso es lo que yo voy. O sea, tienes amarilla y totalmente desubicado. Al rato le das otra patada al mismo jugador para ganarte la expulsión. De su hermano y cometió una falta merecida de amonestación. O sea, literalmente se ganó las críticas solo. Se ganó las críticas solo. Lo ocurriría 5 minutos después. Solo se ganó las críticas. Alex Bolaños, sin ninguna intención de tocar la pelota, entró fuerte sobre su hermano. Se va, falta fuerte.
parte. Se va Bolaños. Sí, señor. Doble amarilla y roja. Segunda amarilla y roja sobre el hermano. Y fue una patadota criminal de cárcel. No, Y mira, roja sobre mira el eso. hermano también. Doble acción y no pinta. Mira eso, lo eleva totalmente. No va ni el balón. No va ni siquiera el balón. Está bien lo de Miller. No va ni pinta siquiera el bien balón. lo de Fue a Miller porque romper la a Miller. preocupación de Bagui también. Fue a Como romperlo. consecuencia, doble amarilla. Igual del Miller. camerino. No, Como si de esa patadota no lo detuvo a Miller. Le hizo un partidazo después a una Barcelona. instrucción se hubiese tratado, el banquillo de Barcelona aplaudía al jugador y rumores decían que lesionar a Miller Bolaños era una orden. Obviamente no faltaban los comentarios opuestos donde se acusaba al mayor de los Bolaños de estar vendido. Con 80 minutos Pero ¿qué quieres que te diga? O sea, se ganan las críticas solo. No puedes ir así después de haberte ganado una amarilla por una patada totalmente innecesaria. Y la segunda, que es 3 veces más innecesaria, se ganó las críticas él solo. Él solo se lanza a las críticas. O sea, no hay justificación para lo que hizo. por delante y con un No hay jugador menos, justificación. el partido se ponía cuesta arriba para Barcelona. Posteriormente, el horizontal le negaba el gol de tiro libre a Pedro Quiñones. En su intento creo de que ese ataque, es el Blanco gol. quiso repetir el gol hecho Casi. hace un mes, pero esta vez Achillier lo Casi. impidió. Con 20 minutos transcurridos, Miller receptó la pelota. Burbano rompió la línea defensiva y el balón quedó en pies de Mena, que demoró No, por 10 no, segundos, perdón, pero no, definió ahí. como tenía que hacerlo y Angelito, así no empezaba perdonó. la goleada. Muy buen pase de Miller. Entre líneas, Urbano bien también. Y Mena bien aguantando ahí también la definición. Lo deja ahí en el piso a Nazareno y define prácticamente sin arquero. Estaba totalmente vencido ahí, Maxi. El grito de gol se Nada hizo que hacer. escuchar en la caldera y la preocupación se vio reflejada en los rostros de los que conformaban el equipo amarillo. En la media hora se efectuó la variante de Estirilla por Flavio Caicedo y minutos después Cristian Suárez se tironeó Ay. definitivamente, teniendo que salir por Michael Jackson Quiñones. Justamente él fue el dueño de la pelota Jackson. parada en Barcelona. La acción más peligrosa fue el tiro libre al inicio del segundo tiempo que pasó por arriba del horizontal. Seguidamente Emelec se acercaba al área rival y Banguera se hacía figura nuevamente. El tiempo Es que lo seguía bueno que era transcurriendo Máximo. y la Qué desesperación se infravalora- hacía notar. Hubo un rato que Máximo Banguera estuvo re infravalorado mal. En esta final Máximo se hizo presente muchas veces. Esto pudo haber terminado 7-0 si no hubiera sido Disparos forzados por por Banguera. parte de Quiñones y también por parte de Blanco. Pero el más inusual Y fue el de Esto disparos forzados por parte de este tiro de Quiñones aquí y también representaba totalmente a Barcelona. La desesperación de Barcelona por ir perdiendo la por final. parte de Blanco. Pero el más inusual fue el de Caicedo, que sin fuerzas en las piernas Sí, quiso sorprender a comprendo. Drer desde mitad de cancha. Los centros forzados seguían, pero acababan en nada, y en el Estaban último cuarto de totalmente hora Miller desesperados. Bolaños pudo haber aumentado Ahí. la ventaja, pero el travesaño le dijo que no. Lastra lo intentaba, pero Banguera negaba el segundo gol del bombillo hasta que al minuto 80, desde la banda izquierda, Ángel Mena efectuó un centro cabeceado por Miller Bolaños y así la final se Qué liquidaba buen por centro completo. de Mena, Golazo azul. Qué buen centro de Mena. Que mete miedo. Y esto Qué es un buen carnaval. centro de Ángel Mena. Ahora el centro fue de Angelito Mena. Y aparece Miller. Lo que eres Emelec. Aparece Miller para firmar al más alto nivel. Provoca el estallido en el estadio. Se abrazan los azules. Emelec por la estrella 12. Sin embargo, la historia no terminaba ahí. Con todos los jugadores al ataque, Emelec aprovechó para hacer un contragolpe. Claro, no. La pelota le quedó a Y le Mena, que quedó se introdujo en el totalmente a Mena área ahí. y asistió a Bolaños para el tercer y último gol del partido. El doblete de Miller. Que lo pide Mena, Miller, gol, gol. De ahí viene el famoso. La famosa seña de Miller a Barcelona. Esta es la jugada que termina definitivamente con las aspiraciones del ídolo Ahí está. del astillero. Con esta mítica celebración, Bolaños y Mena liquidaban uno de los partidos más recordados del fútbol ecuatoriano. Justamente la dupla que, como dije antes, nunca había salido en el 11 titular versus Barcelona. Y Bolaños, que años atrás había vestido la camiseta del máximo rival y Exactamente. Lo hablamos en un directo pasado. Miller Bolaños tuvo su paso por Barcelona. no solo eso, sino que Tuvo su impidió paso el por título de Barcelona y Emelec por en Liga 2010 también. cuando vestía la camiseta de Liga. Ahora era este el que le daba una alegría al pueblo emelecista. El partido llegó a su fin y oficialmente Emelec se coronó por tercera vez en su historia bicampeón del fútbol ecuatoriano.
Los azules Bicampeón. levantaron la Y el siguiente año tricampeón. Ese Emelec. copa y dieron la vuelta olímpica en el antiguo Capul. Posteriormente se dieron las celebraciones en los exteriores del Capul con todo el público. La humildad del trabajo, el Qué sacrificio. increíble, El MLE es humilde caminando día a día. Esta hinchada, Esteban, esta hinchada. La hinchada siempre nos apoyó. Cuando perdía finales, también estaba. Hoy se lo merece, carajo. Igual acérrimo el Barcelona. Sí, así es. Ahora hay que pensar. Vuelvo y repito, no solo Miller y Ángel fueron importantísimos, obviamente, las dos figuras de la final. Lo importante que fue Pedro Quiñones Ya, también ahora. en ese mediocampo. Qué importante que fue. Ahora le dimos el bicampeonato. Ahora hay que pensar en el tricampeonato. Horas después de la final, Y lo decretó, o sea, el próximo año quedarían Antonio campeones. Novoa, presidente en ese entonces de Barcelona, tuiteó lo siguiente: gracias a la hinchada de Barcelona por el apoyo. Es claro que un jugador dañó la fiesta. Ese jugador ¡Upa! Eso yo no recordaba. Eso yo no me acordaba. Es que en ese tiempo yo que iba a usar redes. Y esto yo no lo sabía, yo no me acordaba de eso. Pero ¿qué te puedo decir? O sea, es que el jugador solo se ganó la crítica, se ganó ahí el ser tachado por vendido. está fuera de Barcelona, dando a conocer que Alex Bolaños estaba fuera de la institución luego de la irresponsabilidad tomada Solo, él se debe la salida. en el partido. Solo él. Un tema que hasta el día de hoy, un tema polémico del cual no tuvo una verdad absoluta y solo quedaron suposiciones. Lo que sí es cierto es que fue un tema que molestó a la directiva amarilla, Sí. que bajó al vestuario a increpar al jugador. Y claro, lo que sucedió al final con bajando los Novoa, con todos los dirigentes, a increparlo a Alex, a decirle que por él perdieron el partido. Alex, la verdad que Alex lo veía muy mal, no tenía ganas ni de pararse a enfrentarlo, pero claro, todo lo que le decían fue algo muy duro. Así es como concluye esta historia. Una final histórica por ser un clásico del astillero, por ser la primera definición en la que Barcelona y Emelec se medían cara a cara para definir al campeón. Un hecho el cual una década más tarde no se ha vuelto a repetir y difícilmente suceda por el cambio de formato. En cuanto a nivel, no fue una final reñida, ya que durante los 180 minutos Emelec demostró estar un escalón por encima y por eso mismo se convirtió tricampeón al año siguiente en otra final. Si te ha gustado este video, no olvides Lo de Emelec ese año, vamos a darle like, muchachos. Lo que fue Emelec ese año es para aplaudir, sentarse y aplaudir que Emelec fue el mejor equipo de ese año y lo dio a demostrar enfrentándose a sus máximos rivales y ganándole la final a su máximo rival. Fue Emelec. A ver, un poquito de lo que quiero hablar es que me pareció recalcar que me parece impresionante lo de Rubén Israel haber llevado una final a este equipo. Sin demeritar a todos, pero es una plantilla limitada. Una plantilla totalmente limitada. Para lo que ha tenido Barcelona en otros años es una plantilla totalmente limitada. Y la plantilla de Emelec era impresionante. Era muy buena. Guagua y Achilera hacían una buena dupla central. Bagui, qué bien que lo hacía como lateral. Ojo, que Bagui no era lateral en sí, sino era también central. Se desempeñaba muy bien como lateral. Lo que fue Lastra también en medio campo. Y en la delantera, Miller, Bolaños y Ángel Mena no tiene nombre. No tiene nombre. Qué bueno que eran ambos. Qué bien se entendieron en esa final. Cada uno se desempeñaba muy bien, demasiado bien. Pero bueno, ahí tenemos. Y al siguiente año, Emelec saldría tricampeón del campeonato ecuatoriano. Qué bueno que era ese Emelec.